bendiga. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa mañana. Nos alegramos de verle. Nos alegramos de ver a nuestra hermana Evelyn y a nuestro hermano Manguay. Un aplauso por esta señora. Lo cierto es que cuando uno pertenece a una comunidad que se ama, uno deja de ver las personas por un tiempito, por la razón que sea, mi hermano. Yo voy a utilizar una palabra y quiero que ustedes siempre la recuerden. Eso duele. Porque Dios, a través de su Espíritu Santo, nos lleva a amarlos. Y dice la palabra que Él nos ama a nosotros entrañablemente. Y que si nosotros podemos amar es porque Él nos amó primero. Y ese amor que Él pone en nosotros se llama ágape. En otras palabras, sufrimos con nuestros hermanos, lloramos con nuestros hermanos, nos alegramos cuando nuestros hermanos están gozosos. Así que sus oraciones nunca se aparten de ese propósito de orar al Señor para que bendigamos a nuestros hermanos, ¿verdad? Y que el Señor bendiga a nuestros hermanos y que nosotros siempre los tengamos en nuestras oraciones en todo momento. Eso es el verdadero sentido de una vida en comunidad. Esa es la iglesia de Cristo. Vamos a estar puestos en pie y le damos la más cordial bienvenida y saludamos a todos los hermanos presentes, a todas las visitas que están con nosotros en esta mañana, a los que nos ven a través de las distintas plataformas. Dios les bendiga grandemente, mi hermano. Amén. Oiga, pase un tiempito y salude al hermano que usted tiene a su lado, como usted lo quiera hacer, como usted se siente en confianza. Salúdelo en el amor del Señor. Dios es bueno. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te exaltamos y bendecimos tu nombre. Gracias, mi Señor, porque en esta mañana podemos estar en este lugar con el firme y único propósito de adorarte y de exaltar tu nombre. Señor, gracias por los hermanos que tú has traído, que hace un tiempito que no veíamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por aquellos que se conectan a través de las distintas plataformas. Gracias, mi Señor, porque tu palabra será cantada, tu palabra será proclamada con el poder que tú le das a tu pueblo. Señor, que tú toques los corazones como solamente tú sabes hacer. Que tú lleves paz allí donde hay desasosiego, Dios mío. Que tú lleves el gozo de tu palabra allí donde hay tristeza y dolor. Señor, gracias, porque tú eres el que hace posible lo imposible. En el bendito nombre de tu amado Jesucristo oramos. Amén. Amén. Mi hermano Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corinto en su segunda carta a esta iglesia, en el capítulo 12, versículos 9 y 10, dice lo siguiente, hablando de su apostolado, hablando de su vida, de su trayectoria como ministro del Evangelio. Pablo nos señala lo siguiente: y me ha dicho, por una aflicción que tenía Pablo, que no sabemos lo que era, la Biblia lo describe como un aguijón, y Pablo le había dicho al Señor en 3 ocasiones que le quitara aquella aflicción, aquel aguijón, y mire lo que el Señor le contestaba: y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, decía Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo siendo débil, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si usted conoce la vida de Pablo, usted sabe que la vida de Pablo fue una vida de total entrega al Señor. Pero Pablo sufrió en carne propia el desprecio. Pablo sufrió la persecución. Pablo sufrió la traición de todas aquellas personas, inclusive que lo rodeaban, sus propios amigos como Demas, lo traicionó. Pero Pablo constantemente le daba gracias al Señor, porque aún en sus tribulaciones, en sus sufrimientos, en sus angustias, el Señor siempre lo levantaba. La palabra debilidad es una manera, ¿verdad?, que nosotros utilizamos para expresar fragilidad e impotencia. Cuando no podemos hacer algo, cuando hemos luchado por lograr algo y hemos fracasado una y otra vez, muchas veces nos damos por vencidos. Muchas veces decimos, ya esto cansa, ¿para qué seguir luchando? Pero Pablo nunca se cansó de predicar el Evangelio, porque Pablo estaba firmemente convencido de que el que lo había llamado lo iba a seguir respaldando. Y Pablo entregó su vida, sacrificó su vida por amor al que lo había llamado, por amor al Evangelio, por amor a los demás. Tenemos que aprender, mi hermano, de estos versículos. La palabra de Dios está ahí para que nosotros la hagamos vida en nuestra vida, para que la leamos, sí, para que la entendamos, sí, para que la prediquemos y la enseñemos, pero sobre todas las cosas para que podamos vivir conforme a esa palabra. Que nuestras palabras siempre sean sazonadas con la palabra de Dios, porque la única palabra que transforma es la palabra de Dios. No es la palabra intelectual que yo le pueda dar a ustedes. Es Dios mismo, a través de su palabra, el que cambia los corazones, el que sana a los enfermos, mi hermano, el que trae al redil a la oveja descarriada, el que salva al pecador y el que le da esperanza de vida al que lo ha perdido todo. Por eso es que nosotros cantamos, mi hermano, con alegría y con gozo al Señor. Señor, venimos a adorarte. Es hora de adorarte, Señor. Y que usted esté convencido de que usted no está perdiendo el tiempo en esta mañana, de que usted está adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Todopoderoso Dios, al Dios que cambia y transforma nuestra vida. Ven, es hora de adorarle.
de Cristo, de Jesús. Jesús proclamó las siguientes palabras mientras él recorría distintas ciudades. En Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38, nosotros encontramos una enseñanza poderosa que Jesús le impartió a los que le seguían. Usted se puede imaginar a un Jesús caminando por las calles polvorientas, por ciudades y campos, haciendo lo que su padre le había mandado hacer, solamente con 12 testigos. Y llegó un momento en que Jesús, mirando a la gente, se compadeció de ellos. Dice la palabra de Dios que recorría Jesús en todas las ciudades, por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mi hermano, esa historia se repite hoy. Hay muchas personas en nuestra sociedad sin fe, sin esperanza y sin consuelo. Usted ve cómo las personas hoy en día buscan la verdad, buscan una respuesta a su interrogante. Están hambrientos porque alguien le diga alguna verdad. Pero el mundo se cierra en su propia verdad y no quiere escuchar la verdad del evangelio. Y siguen perdidos en sus delitos y pecados. Y eso fue lo que Jesús observaba en aquellas comunidades. No había quien les predicara. Los sacerdotes estaban corrompidos. Los religiosos de aquella época eran unos corruptos. Por lo tanto, el pueblo se perdía sin ninguna esperanza. Versículo 36, lo repito: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Pero hay una esperanza. Le dijo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Usted podrá decir: somos pocos o somos muchos. Y estamos ante un mundo, mi hermano, que necesita escuchar del evangelio. ¿Sabe que el cristianismo es la religión que menos está creciendo en el mundo? ¿Escucharon? ¿Sabes que en Europa, que en algún momento determinado era la plataforma de lanzamiento del evangelio, ya se ha dejado prácticamente de predicar a Cristo? Hay muy pocas iglesias allí en Europa. El evangelio y la religión cristiana está haciendo su adelanto en China, en India, en los países de la ventana 1040, los países más pobres del mundo. Pero hay una esperanza. El Señor nos dice: roguemos al Señor de la mies que traiga obreros. Porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Que cada uno de nosotros nos convirtamos en ministros del evangelio para la gloria de Dios. Que hablemos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Que le pidamos al Señor: Señor, dame de nuevo para predicar tu palabra, para enseñar tu palabra. Que el miedo, la vergüenza y el temor se dejen a un lado, sabiendo
que el tiempo hay que aprovecharlo, porque los tiempos son malos, mi hermano. Estamos viviendo tiempos peores que los tiempos de Noé. Pero el poder del Evangelio, como yo le dije ahorita, transforma y cambia la vida. Hay esperanza en Cristo para el mundo. Y esa es una misión suya y una misión mía. Y el apóstol Pedro lo decía en 1 de Pedro, capítulo 2, versos 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido. Usted y yo hemos sido escogidos. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos para eso. Estamos para llevar el Evangelio. Estamos para llevar las buenas nuevas de salvación. Que no nos cansemos, porque esto no es una novela. La historia ya está escrita. Cristo venció el pecado, Cristo venció la muerte y Cristo venció al enemigo allí en la cruz del Calvario. Y por cuanto Él venció, la iglesia ya venció. Pero tenemos que ser intencionales de llevar el Evangelio. Por eso es que somos el pueblo de Dios. Lo cantamos, pero más que cantarlo, queremos vivirlo. Cantemos, somos el pueblo de Dios.
va a haber proyectado también en las pantallas. Queremos invitarlo al taller de mayordomía que ya por espacio de 6 semanas estamos desarrollando. El tema que se está cubriendo estos últimos 2 miércoles, el tema tiene que ver con el dar, con el ofrendar. Estamos buscando en la palabra de Dios los principios de por qué damos y para quién damos y con qué actitud debemos dar. Este próximo miércoles estaremos hablando a quién le damos y por qué le damos. Así que si usted puede estar con nosotros este próximo miércoles a las 7:30 en la clase de mayordomía y luego entonces nuestro tiempo de oración. Así que le invitamos este miércoles para que esté con nosotros. Y el viernes 26 a las 7 de la noche tenemos aquí una actividad donde van a estar otras iglesias con nosotros. Y va a ser un tema de evangelismo. Es un taller de evangelismo. Le invito para que esté con nosotros, mi hermano. El recurso es excelente y ha estado con nosotros en otras ocasiones. Y si usted quiere saber cómo llevar la palabra de Dios, cómo vencer el miedo, que yo hablaba ahorita, la vergüenza de predicar el evangelio, esté con nosotros. Ese viernes 26. Sumamente importante para que usted pueda tener los fundamentos del evangelismo y por qué nosotros predicamos, enseñamos la palabra y por qué debemos hacerlo. Así que, viernes 26, taller de evangelismo. Y las damas tienen una tremenda actividad el 3 de septiembre, comenzando, esto es sábado 3 de septiembre. La hermana Rosa está coordinando esa actividad. De 9 a 1 de la tarde. Habrá desayuno, habrá almuerzo, habrán cortos talleres, habrá calistenias y juegos. Venga, esté un ratito aquí con las damas. Invite. Dígale a su vecina qué tiene que hacer el sábado. No hay nada. Venga para acá conmigo, acompáñela, tráigala para acá. Pero es bien importante que usted llame a la hermana Rose o a una de las damas que está también ayudándole y se anote. Porque como dijimos, va a haber desayuno y va a haber almuerzo. Así que inviten, hermano. Hágalo, sea intencional. ¿Bien? Y usted verá que se van a gozar todas ustedes aquí. Y los pastores, estaremos de lejito, pero estaremos disfrutando también la actividad. Así que venga, disfruten. Y quiero decirles que el próximo domingo tenemos Santa Cena, así que prepárese esta semana, siga en comunión con el Señor, porque tendremos Santa Cena el próximo domingo. Y no sé si usted está viendo que estamos estrenando prácticamente tarima forrada, ¿verdad? Coordinada la combinación con la tarima principal. Mi hermano, dele gracias al Señor, porque nosotros tenemos hermanos en esta iglesia que tienen unos talentos y tienen unos dones. Y han puesto al servicio del reino, nuestro hermano David, nuestro hermano Gilberto, la nieta de David, la hija de Rose, estuvo aquí también, y ella ya está imitando al abuelo. Así que le damos gracias al Señor a nuestros hermanos. Y miren, mientras ellos estuvieron aquí, habían otros hermanos allá afuera, en el vagón. Así que nuestro hermano Walter, por poco hace una zanja por ahí que eso llega a China. Así que a nuestro hermano Walter, a nuestro hermano Papo, a los que nos han estado ayudando en ese proceso, ahorita vamos a abrir el vagón para que usted vaya y usted vea lo que ya se ha hecho. Estamos en la etapa final, ¿bien? Y quiero decirle que hace un tiempo atrás alguien nos regaló 21 sillas de niños. Pues necesitamos que nos regales como 21 más, porque ya pronto vamos a tener los niños de la comunidad de Mercedita, con la ayuda del Señor, cogiendo clases aquí, con la gestión de nuestro hermano Gerardo, nuestra hermana Ruth,
oremos por eso, mi hermano. Y le decía a mi hermano Walter, prepárate porque la próxima comunidad es la tuya. Vamos a estar invadiendo toda esta comunidad, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Vamos a estar buscando a los niños, después de los niños los jóvenes, y después los niños y los jóvenes traerán a sus padres aquí también para la gloria de Dios. Y si alguno se pregunta, oiga, ¿dónde vamos a acomodar a esa gente que sabemos por fe que van a venir? Pues estamos orando para que esas paredes de los baños se vayan, y no que nos vayamos a quedar sin baño, que los baños se echen lo más lejos posible para allá, aunque sea la destilería, para nosotros seguir agrandando este lugar. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Amén. Así es que con gozo, mi hermano, y eso todo se ha hecho porque Dios nos ha ayudado, porque ha enviado misioneros aquí, pero se ha hecho en gran medida con la ofrenda de ustedes, porque no se debe un centavo absolutamente a nadie, mi hermano. Amén. Y yo quiero que ustedes entiendan que las ofrendas y los diezmos son de ustedes, y lo que se va a hacer en la obra y en el reino viene de ustedes, bendecidos por Dios, porque Dios es el que nos da todo, pero por ustedes. Nosotros no vamos a salir a la calle a buscar dinero. El dinero va a salir de aquí, mi hermano. ¿Estamos claros? Así que no se preocupe, no entre en tensión y en ansiedad, solamente en oración, pidiéndole al Señor, dame la sabiduría para yo administrar bien mi presupuesto, ¿verdad? Y yo dar todo lo que pueda para el reino, porque todo es del Señor. Amén. Así que oremos por las próximas actividades y oremos también por los motivos de oración que constantemente estamos proyectando en las pantallas. Puestos en pie. Vamos a ver. Oramos al Señor. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida, Señor. Te damos gracias por tu amor, Señor, por tu Hijo y por la salvación que traíste a través de Él, Señor. Gracias por permitirnos llegar a tu casa, Señor. Gracias por esta iglesia y por la libertad que tenemos, Señor, de poder reunirnos aquí y mencionar tu nombre en libertad, Señor, sin ninguna persecución, Padre Santo. Gracias, Señor, porque eres un Dios que no cambia, Señor, y que actúas en nosotros conforme a tu voluntad. En esta misma oración, Señor, te presento a los enfermos y a sus cuidadores, Padre Santo. Muéstrales tu amor, Señor, aún en las circunstancias que estén pasando, Señor. Te pido por los cuidadores, Señor, para que vean el privilegio que tienen de cuidar a otras personas que se encuentran en el lugar de cuidadores y no de enfermos, Señor, Padre Santo. Pero también te presentamos a esas personas enfermas y pedimos para ellos sanidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Reconocemos, Padre Santo, que tú tienes la capacidad de hacer una obra de sanación en los cuerpos o las mentes de estas personas, Padre Santo. Y te pedimos sanidad para ellos, pero también, Señor, entendemos que tu voluntad va a ser hecha, Padre Santo, y en tu soberanía tú sabes hacer lo que es mejor para nosotros, Padre Santo. Sabemos que todo obra para bien y que como tú no cambias, Señor, tú fuiste el mismo Dios que abrió el mar para que pasaran, Señor, en seco. Y tú eres el mismo Dios que cuando dijo sea la luz fue hecha. Pues en esa misma fe nosotros creemos que tú puedes hacer la obra y que todo obrará para bien. Te presentamos, Señor, a los misioneros, Padre Santo, si tú abriendo puertas, Señor, para que tu evangelio sea expandido, Señor, y tu palabra sea proclamada a nuevas personas y a nuevas vidas, Señor. Renueva sus fuerzas, Señor, tanto físicas como espirituales, Padre Santo, para que continúen haciendo su labor. Llénales de sana doctrina, Padre Santo, para que tu palabra sea sana y pura, Señor, a otras personas que van a escucharla. Alivia sus situaciones personales, Señor, aquellas frustraciones que puedan tener. Sé tú dirigiéndolos, Padre Santo, en tu voluntad. Te pido, Señor, también que ayudes a esta iglesia, Señor, para que podamos ayudar esa obra misionera, Señor, de alguna manera, sea en obra o en oración, Señor. Sé tú ayudándonos a que seamos parte de ella. En el nombre de Jesús hemos orado, Padre Santo. Amén. Amén. Queremos también saludar a nuestra hermana María Angie. Allí está nuestra hermanita. Gracias al Señor que puede estar con nosotros hoy. Ya, próximamente ya continuará, ¿verdad? Con sus estudios. Así que oremos siempre por nuestra hermana María Angie. Nuestra hermana Amarili tiene una invitada. Amarili, de allá, dime. Sí, es mi compañera de trabajo, es mi compañera de trabajo, su hermana, Paola. Dios les bendiga, bienvenida a nuestra iglesia. Por aquí también hay unos hermanitos de la comunidad
Papo, dime quiénes son. Mi vecina Zoraida, que vino el domingo pasado, y el hermano amigo. Zoraida y su hermano, Dios les bendiga mucho. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Y les recuerdo el discipulado de damas que comienza en el mes de septiembre. Las líderes, ¿verdad? Los recursos, por favor, ya los libros están disponibles. Ya próximamente le vamos a decir cuándo vamos a comenzar. Y quiero decirles que vamos a estar simultáneamente damas y caballeros, porque eso era también uno de los propósitos del varón. Así es que esos viernes de mes, el último viernes de mes, vamos a estar reunidos tanto damas como caballeros en nuestro discipulado. Evelyn, sí, Mangual, sí, ahorita lo dijimos que ya están con nosotros. ¿Quién más? Visita. Qué bueno que estamos aquí adorando y exaltando el bendito nombre de nuestro Dios. Ve, hermano, eso es alegría, interrumpan, miren, la visita tal, qué bueno. Bueno, vamos a cantar ahora, y por favor, ese himno que viene ahora es un poquito más tranquilo, más lento, pero usted vaya, mientras cante, medite en la letra de ese hermoso himno. Amén. Viniste a mi cuerpo.
escogido como tu pueblo. La gloria es tuya, Señor. Gracias, Señor, por tu favor. Y por tu gracia vivimos para tu gloria, Señor. Gracias por permitirnos alabarte por medio de tus cánticos, Padre. Te pedimos también, Padre, que tu palabra nos instruya y nos fortalezca en el día de hoy, Señor. Bendice al pastor, el pastor que trae tu mensaje, Señor. Y que tu Espíritu nos muestre tu enseñanza en esta hora, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que a Él sea toda la gloria y toda la honra. Hermano, que el Señor le continúe diciendo. Esa alabanza última que cantamos, yo creo que nos recuerda o nos ayuda muy bien a introducir lo que vamos a hablar en esta mañana. Así que qué gozo estar juntos nuevamente, preparando nuestros corazones para escuchar la palabra del Señor, preparando nuestros corazones para adorar al Señor y recordarle a nuestras almas estas verdades tan importantes. Yo le decía el pasado domingo que normalmente usted viene aquí un domingo a la mañana, pero usted lleva una semana completa escuchando diferentes mensajes. Y me refiero a diferentes mensajes de diferentes tipos. Usted puede escuchar la radio, la televisión, gente en el camino cerca de usted. ¿Y cuántos mensajes diferentes le está dando? Y yo estoy bombardeado toda la semana por diferentes tipos de mensajes, que muchos de esos mensajes, mi hermano, no tienen trascendencia, o sea, no tienen mayor importancia. Pero yo debo considerar en esta hora que cuando me reúno con la iglesia para escuchar la palabra de Dios, cuando en tu casa sacas el tiempo para leerla, ese sí es un mensaje que tiene trascendencia. Ese sí es un mensaje que puede cambiar tu vida, que ha cambiado nuestra vida y la sigue cambiando todo el tiempo. Así que qué bueno exponer nuestras vidas a la palabra de Dios. Ya que nosotros terminamos la primera sección de Santiago, hoy haremos una pausa a nuestra serie de sermones y predicaremos a través de un salmo. Así que yo los invito a que usted me acompañe al Salmo 124. El próximo domingo, si el Señor así lo permite, continuaremos con nuestra serie de sermones, verso a verso, sobre la carta de Santiago, ya entrando en una sección nueva que nos enseña allá el autor. Pero hoy, como también hemos tenido de costumbre hacer algunas pausas dentro de la serie, vamos a predicar el Salmo 124. Así que lo invito a aquel que pueda estar de pie para darle lectura al texto bíblico. Nuestro sermón está titulado en esta mañana, Dios por nosotros. Y explicaremos un poco acerca de qué se trata eso. Salmo 124 es un salmo corto, pero que contiene unas verdades muy importantes. Dice así la palabra del Señor: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestras almas las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Escucha eso bien, hermano. Y piénselo y medítelo y recuérdeselo a su alma en esta mañana. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, aquel que hizo el cielo y la tierra. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos en esta hora que hables a nuestra vida, Señor, que nos guíes a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento mientras estudiamos tu palabra juntos, Señor. Hemos venido aquí con el propósito, Señor, de escuchar lo que tú dices por medio de tu palabra, porque ahí encontramos palabras de vida eterna, porque aquí encontramos, Señor, en tu palabra una guía
una lámpara en nuestro camino, una lumbrera para nosotros, Señor, un faro en medio de la oscuridad. Te pedimos que nos enseñes, que nos alimentes por medio de tu palabra. Gracias por cada hermano, cada familia, cada visita que está hoy con nosotros aquí. Que seamos edificados, te pedimos hoy, por medio de tu hermosa palabra. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Bueno, yo quiero que comencemos en esta mañana reflexionando con algunas preguntas, usted las tiene en sus notas, que nos van a llevar a pensar un poco acerca del salmo que tenemos delante de nosotros hoy. Y la primera pregunta es la siguiente: ¿de cuántas cosas te ha librado el Señor? Y a veces eso es en relación a tu edad. Eso es relativo en cierta manera. Hay gente que no tiene, no es un adulto mayor, puede ser un joven y ya ha pasado por muchas cosas. Y puede decir, oye, ¿de cuántas cosas me ha librado el Señor? Pero si tú has vivido ya en la fe cristiana por mucho tiempo, pregúntate lo mismo: ¿de cuántas cosas te ha librado el Señor? La próxima pregunta que tenemos que hacernos: ¿eres consciente hoy del cuidado de Dios a tu vida? ¿Estás consciente de cómo Dios te cuida todos los días? Y la pregunta más importante aún para entender nuestro salmo en esta mañana: ¿qué hubiera sido de ti si no contaras con ese cuidado del Señor? ¿Qué hubiera sido de ti si Dios no te hubiera guardado en ese momento cuando te guardó? ¿Qué hubiera sido de ti sin esa gracia, sin ese refugio que encontraste en el Señor? Esto es todas las veces que usted se ha quedado a pie, el carro no prendió, se le explotó una goma en el camino, pasó un inconveniente por la mañana en su trabajo y no pudo llegar a tiempo. Tantas cosas que le ha pasado a usted, y usted mismo quizás al final de ese día difícil, porque empezó un día muy difícil con esa situación, usted dice, wow, si el Señor me estaba librando de algo. A veces no nos enteramos ni de lo que el Señor nos estaba librando, pero aún lo decimos. Pero a veces, mi hermano, concretamente nos enteramos. O sea, concretamente yo me entero que Dios me detuvo un poco porque más adelante hubo una situación de la cual Dios me libró. Oye, pregúntaselo a aquel que ese día, aquella mujer específicamente, hay un caso particular que me llama la atención. Ese día que por alguna razón que ella todavía está tratando de explicarse, no fue a su trabajo, una de las torres más altas, aquel 11 de septiembre de 2001, en Nueva York. Todavía se está intentando preguntar qué fue lo que me detuvo ese día a ir allí. Pregúntate hoy, mi hermano, de cuántas cosas te ha librado el Señor. Y muchas veces tú y yo ni estamos conscientes de ella. Y sobre todo, ¿qué hubiera sido de nosotros sin ese cuidado del Señor? ¿Cuántas veces pasamos por alto esa forma en la cual el Señor está con nosotros? De hecho, esa famosa pregunta, ¿y qué hubiera sido? ¿O qué hubiera pasado si tal cosa ocurriera? Esa pregunta es muy interesante y los historiadores constantemente la están debatiendo, aunque no se le da mucho peso, fíjese, en la disciplina histórica. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hubiera pasado? Hitler era un soldado en la Primera Guerra Mundial. Estuvo a punto de morir incluso en algún momento. ¿Qué hubiera pasado si otro soldado lo hubiera matado y ya no existía la figura de Hitler? Hay libros completos que se han escrito por historiadores tratando de analizar qué hubiera pasado si tal cosa hubiera ocurrido. De hecho, aquí en Puerto Rico podemos hacer ese ejercicio histórico. Finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, Puerto Rico atacado por corsarios ingleses y holandeses incluso. Cuando usted vaya al Morro la próxima vez y usted ve esa hermosa bahía y usted ve la grama todo muy bonita, fíjese, hay un pequeño monumento que está cuando usted tiene el Morro de frente, un pequeño monumento que le queda a la izquierda. A veces pasa desapercibido. Léalo, deténgase, hay una conmemoración ahí de un ataque de un almirante holandés llamado Balduino Enrico en 1625. Él logró entrar a San Juan. Él incluso quemó la ciudad. Ese es un por poco de la historia. Y por poco entonces nosotros hubiéramos una colonia holandesa, quizás hasta hoy, quién sabe.
Algunos años antes de eso, los ingleses llegaron a entrar a San Juan, conquistaron San Juan, estuvieron varios días en San Juan, varias semanas. San Juan, siendo un lugar, ya no era de los españoles, ahora era de los ingleses. Y la pregunta que hacen los historiadores hoy es, ¿y qué hubiera pasado si hubieran ganado los holandeses, si hubieran ganado los ingleses? Nuestra historia hoy probablemente fuera muy diferente, para bien o para mal, pero fuera muy diferente. Así que esa pregunta se hace constantemente aún en la disciplina histórica. ¿Qué hubiera pasado si tal cosa hubiera ocurrido? Desde la perspectiva cristiana, usted sabe que no hay golpes de suerte. Desde la perspectiva cristiana, usted sabe que lo que pasó, pasó porque Dios así lo ha permitido. Pero es una pregunta que el salmista David se hace en un momento dado e invita a que el pueblo reflexione en ella. Así que lo que tenemos delante en esta mañana es un salmo que nos invita a reflexionar en el cuidado providencial de Dios por su pueblo. Veremos cómo este salmista David reflexiona acerca de cómo Dios ha tenido favor con su pueblo y luego termina en una alabanza a él, en reconocimiento de ese cuidado. Este salmo que tenemos delante fue escrito por el rey David y pertenece a un grupo de salmos que comienzan con el Salmo 120. Es un grupo de salmos que se conocen como los salmos o los cánticos de ascenso, porque eran salmos que se cantaban mientras el pueblo de Israel se dirigía hacia alguna fiesta en Jerusalén. Usted debe recordar que Jerusalén era el centro, la ciudad más importante para los judíos. Allí estaba el templo. Y por lo menos, mínimo, 3 veces al año, los judíos que vivían en diferentes regiones de Palestina tenían que regresar a Jerusalén para celebrar alguna fiesta, el día de la expiación y cosas como eso. Así que mientras ellos iban, se le conoce como los cánticos de ascenso, porque literalmente había que ir subiendo. Mientras ellos iban cantando. Esa escena debe haber sido muy interesante de verla. Ver a este pueblo, el grande grupo de peregrinos que iban hacia la ciudad de Jerusalén a festejar, a darle gracias a Dios por algo, a recordar algo que Dios había hecho con ellos, pero ellos iban cantando. ¿Y qué iban cantando? Bueno, usted tiene la oportunidad de verlo. Eso ocurrió hace miles de años, pero esa himnodía, esos himnos que ellos iban cantando quedó aquí plasmada en los Salmos 120 al 134. De hecho, muchos de esos salmos se han hecho muy conocidos aún en nuestros himnarios cristianos. Por ejemplo, usted simplemente dele una ojeada por encima y mire el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 123, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señor, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Miren el salmo que queda después del que estamos exponiendo en esta mañana, el Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Probablemente en su mente usted está cantando hasta coritos, clásicos, viejos, muy viejos, que se cantaban acerca de estos salmos. O sea, miren cómo estos salmos quedaron plasmados. Era la forma en la cual este grupo de judíos regresaba a Jerusalén para festejar, pero ellos iban cantando estas canciones. La que tenemos delante de nosotros hoy, el Salmo 124, es una canción que el pueblo iba cantando para recordar el favor de Dios para con ellos, para recordar cómo Dios los había acompañado en el camino, en el caminar de su historia, cómo Dios había estado todo el tiempo con ellos y no los había dejado. Así que este salmo tiene 8 versículos, lo vamos a dividir en 2 secciones principales. La primera, los versos 1 al 5, donde veremos un recuento del favor de Dios para con su pueblo. Pero permítame leer este mismo texto, al menos los versículos 1 y 2, en 2 traducciones de la Biblia diferentes para que usted pueda entender un poco más lo que ahí se está exponiendo. Usted lo tiene ahí en sus notas. En la Nueva Versión Internacional, ese texto se traduce de la siguiente manera: si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, yo lo repito ahora Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando todo el mundo se levantó contra nosotros.
y en la Nueva Traducción Viviente lo hace en forma de pregunta, que fue la misma pregunta que nos hicimos nosotros al inicio en esta mañana, en la introducción de este sermón. ¿Qué habría ocurrido si el Señor no hubiera estado de nuestro lado? ¿Qué hubiera ocurrido si el Señor no me hubiera cuidado? ¿Qué habría ocurrido si el Señor no hubiera estado de nuestro lado cuando nos atacaron? Así que el pueblo es invitado por parte del rey David a reflexionar en estas verdades. De hecho, nosotros tenemos un detalle ahí, en el versículo 1, cuando dice, diga ahora Israel. Es que había un sacerdote o un levita que normalmente estaba dirigiendo el canto. Y él comenzaba a cantar la primera línea e invitaba entonces a que el pueblo repitiera la misma verdad. Pero el salmista, mis hermanos, lo que hace es, en esta primera parte del Salmo, comenzar a reflexionar sobre el favor que Dios ha tenido para con su pueblo. Y hacerse esa pregunta, ¿qué hubiera pasado si Dios no estuviera por nosotros? ¿Qué hubiera pasado si Dios no nos estuviera cuidando? ¿Qué hubiera pasado si Dios no nos estuviera proveyendo? ¿Qué hubiera pasado si Dios no nos estuviera guiando en el desierto? Recuerden que este es el pueblo de Israel que pasó por todo eso. Así que, ¿cuál hubiera sido la historia de este pueblo si el Señor no hubiera cumplido esa promesa dada a Abraham? De que le iba a dar a su descendencia una tierra prometida. Así que de esa forma comienza este salmo. Si Dios no hubiera estado por nosotros, con su cuidado, con su favor, con su provisión, ¿cuál habría sido el resultado? Los versos 3 al 5. Miren cómo David, que ha conocido la historia de su pueblo, que él mismo es un rey de Israel, y él ha visto la mano del Señor, esa mano providencial, guardando, cuidándole. Él mismo contesta y dice, ¿qué hubiera pasado? ¿Quieres saber qué hubiera pasado si Dios no hubiera estado de nuestra parte? Si el favor de Dios no hubiera estado con nosotros. Miren lo que dice el verso 3. Vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. David trata de usar una imagen bien gráfica. David trata de usar una imagen bien viva. De hecho, la usamos hoy. La idea de tragarse vivo. Esa frase aún se ha convertido en una frase pueblerina. Pero noten lo que él está diciendo. Nos habrían tragado vivos. Muy fácil. Los enemigos nos hubieran derrotado si Dios no hubiera estado con nosotros. Versículos 4 y 5. Si Dios no hubiera estado por nosotros, con su cuidado, con su provisión, con su favor para con su pueblo, él continúa reflexionando y dice, entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Lo vamos a ver más adelante, porque de hecho quiero que vayamos al libro de Éxodo y veamos a qué se está haciendo referencia aquí. Pero usted tiene que saber que el salmista, David, está usando unas imágenes que el pueblo de Israel conocía. Ellos sabían de que Dios los había librado. Ellos conocían la historia, aunque ellos no estuvieron allí, la historia de sus antepasados, de cómo hubo un momento cuando estuvieron a punto de perecer. Bueno, un momento no, muchos. Yo hace poco terminé de leer un libro sobre teología bíblica, donde el autor decía, un profesor australiano, él decía que la promesa de Dios desde el inicio en la Biblia parece siempre como que estaba amenazado. Como que desde el inicio parecía que no se iba a cumplir. Bueno, Dios crea a Adán y Eva con el propósito de que llenen la tierra, se multipliquen y sean el representante de Él en el mundo entero. Pero Adán y Eva pecan contra Dios. Y usted sabe todo lo que ocurre de ahí en adelante. Parecería que la promesa no se va a cumplir. De momento, el mundo entero está perverso. Y Dios tiene que enviar un diluvio. Dios preserva una familia. ¿Y usted sabe por qué tiene que preservar una familia? Por una promesa que había. De que de un descendiente de Eva vendría el que es el Salvador, el que vendría a corregir todo lo que se había distorsionado por el pecado. Pero sigue leyendo la historia y usted ve a Abraham.
Qué tremendo, se le dice a Abraham, vas a tener una gran familia, vas a tener un pueblo, vas a tener una descendencia. Pero hay problemas porque Abraham no tiene hijos. Entonces cuando por fin tiene hijos, Dios lo envía a un monte para que lo sacrifique. Sí, usted sabe lo que pasa el resto de la historia. Dios le provee un cordero para que no sacrifique a su hijo. Pero lo que le quiero decir es, piense ocasión tras ocasión cómo las promesas de Dios al parecer no se iban a cumplir. Bueno, llega un momento donde el pueblo de Israel se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur. Llega un momento entonces donde hubiera un imperio poderoso de la época, el imperio asirio, ataca y destruye el imperio del norte en el año 722 a.C. Algunos años después llega Nabucodonosor con su ejército y destruye el ejército, o el pueblo, perdón, las tribus del sur, la tribu de Judá. Así que otra vez parece que no se va a cumplir la promesa. Pero si usted estuvo aquí por los pasados meses, desde el inicio de año, sabe que sí, la promesa se cumplió por lo que hizo Dios. Dios preservó un pueblo, levantó a Esdras, levantó a Nehemías, para que ese pueblo pudiera continuar, porque de ahí vendría el Salvador. Pero así sucesivamente usted puede ver, mis hermanos, una y otra vez cómo este pueblo, lea el libro de los reyes, vamos a ver una historia ya mismo, pero vea el libro de los reyes de Samuel, las crónicas, vea todas las ocasiones cuando algo pasó, tal vez a última hora incluso, lo veremos hoy, que hizo que entonces el pueblo de Dios fuera preservado. Así que cuando David está diciendo esto, está invitando a que el pueblo cante, este pueblo sabía de qué se trataba. Este pueblo podía decir, wow, nosotros podemos decir con toda certeza que si Dios no hubiera estado por nosotros, nos habrían tragado vivo hace tiempo. Nosotros podemos decir que si Dios no hubiera estado de nuestra parte, si el favor de Dios no nos acompañara, hace tiempo ya no existiríamos incluso como nación. Así que el pueblo podía saber a qué se refería David cuando hablaba de esta manera. Pero vea conmigo la segunda y última parte de este salmo, los versos 6 al 8. Este salmo tiene dos divisiones principales, le decía. Los versos 1 al 5, donde se hace ese recuento del favor de Dios para con su pueblo. Y luego los versículos 6 al 8, donde dentro de este recordatorio de cómo Dios ha cuidado a su pueblo, David entonces invita al pueblo a hacer una alabanza a Dios. A hacer una alabanza a ese Dios que cuida, preserva, que está en favor de los suyos. Mire lo que dice el versículo 6 en adelante. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Está usando una imagen como de un animal cazador que está a punto de comerse a su presa, que lo tiene todo listo, que ya tiene el plato servido, que es muy fácil. De hecho, usted sabe que el hecho de que el pueblo de Israel se hubiera preservado hasta que Cristo llegara es un milagro en todos los sentidos. Busca un mapa, siempre se los digo, los mapas que están atrás de su Biblia no están de lujo, tienen un propósito. Ahí, usted busque los mapas y usted vea ese pueblo pequeñito de Israel y vea las naciones circundantes. Y vea las naciones poderosas. Usted habla de los grandes faraones. Los faraones estaban allí al sur y muchas veces atacaron a Israel. Y en un momento, mi hermano, con un parpadear, usted sabe que Faraón podía desaparecer del todo Israel. Podía hacerlo, tenía el poder para hacerlo. Pero usted mire más adelante y ve los filisteos que llegaron a través de las costas allí mediterráneas. Un ejército muy poderoso que también podía hacer desaparecer Israel. Mírenlo más al noroeste, todos esos grandes imperios, como les mencioné hace unos minutos, Asiria, Babilonia. Todos y cada uno de ellos en algún momento dado pudieron simplemente sacar del mapa a este pueblo. ¿Pero tú sabes por qué no lo hicieron, mi hermano? No porque no tenían recursos ni fuerza, la tenían. Era por lo que está diciendo el salmista aquí. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa los dientes de ellos. Señor, nosotros hemos sido preservados porque tú no nos diste por presa. Ya ellos estaban listos, ellos tenían el poderío para destruirnos. Pero bendito seas tú, eso es una alabanza.
Alabado sea tú, Señor, que no nos diste por presa a todos esos enemigos. Luego en el verso 7, noten la imagen. El salmista está utilizando muchas imágenes para ayudarnos a entender o ayudarle a entender al pueblo de Israel lo que él estaba diciendo. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Mi hermano, miren lo que está diciendo David aquí. Noten la imagen que él está utilizando. Él no simplemente está diciendo, nosotros escapamos porque tú nos guardaste del cazador y el cazador no pudo obtener su presa. No. Noten lo que él está diciendo. Sea un buen observador. Noten el detalle del verso 7. No solamente ellos estaban huyendo de un cazador. No es la imagen de una presa que está huyendo de un cazador y de momento es librado. No. Es la imagen de una presa que ya cayó en la trampa del cazador. Noten la última parte del verso 7. Ya nosotros habíamos caído ahí en la trampa del cazador, pero se rompió el lazo y escapamos nosotros. Porque tú lo hiciste. Es lo que está diciendo David, es lo que está diciendo el Salmo. Así que la imagen es esta presa que estaba corriendo por su vida, pero cayó en la trampa que había puesto ese cazador. Y aún cayendo en la trampa, cuando parece que todo estaba perdido, porque cayó en la trampa, en el lazo del cazador, aún de allí logró escapar. Es una imagen que presenta más fuerza a lo que está ocurriendo aquí. Es una imagen que te dice, Dios muchas veces libró a su pueblo cuando parecía que estaba todo perdido. Dios muchas veces libró a su pueblo cuando ya no había más opción, cuando parecía que todo estaba perdido. Por eso a mí me encanta una de las descripciones para Cristo, llamarle a Él el Salvador de las causas perdidas. Hace un tiempo predicamos un pasaje de Marcos hablando acerca de eso. El Salvador de las causas perdidas, aquel que se deleita específicamente en mostrar su cuidado en cosas que ya usted las dio por perdidas, en situaciones donde ya usted dijo no hay salida. Imagínese este pueblo, no solamente corriendo del cazador, de todos estos enemigos, sino incluso ya cayendo en la trampa de los enemigos, ya diciendo aquí morimos, esta es nuestra última suspiro de vida. Y de momento es librado por una obra de Dios. Eso es lo que está queriendo describir aquí el salmista. Muchas veces este pueblo de Israel, mi hermano, se encontró así, en una situación como esta. Bueno, comienza a recordar la historia del pueblo, su clase del Antiguo Testamento. Recuerde lo que le decía ahorita Abraham. Recuerde cuántas veces fue librado Abraham. Usted sabe que Abraham nosotros muchas veces lo vemos como este hombre de fe del que Dios le dio una promesa, pero usted sabe que Abraham dirigió ejércitos. Cuando usted está leyendo la historia después de Génesis 12 en adelante, se da cuenta que Abraham tuvo que dirigir una misión de rescate, tuvo que buscar mercenarios, formar un ejército para ir a rescatar. ¿Se acuerdan aquí en Lot? Él tuvo que hacer una misión de rescate incluso, y Dios lo libró en muchas ocasiones y él lo sabía. Y cada uno de estos personajes usted lo puede también ver así. El Éxodo, como veremos ahora en ese pasaje que les invitaré a leer en el libro de Éxodo, también es una muestra de esto, del cuidado de Dios, de su pueblo, cuando parecía que todo estaba perdido. La conquista de la tierra prometida, eso estaba lleno de enemigos, pero Dios bendijo a Josué para que dirigiera el pueblo y el pueblo pudiera entrar en esas tierras. Dios siempre preservando a su pueblo. Yo le invito a que me acompañen por un momento, simplemente para que tengan la imagen de lo que David está diciendo aquí. Esta imagen de que Dios muchas veces nos preservó aun cuando parecía que estaba todo perdido. Y si Dios no hubiera estado con nosotros, las aguas nos hubieran hundido o nos hubieran inundado. Aquí se está refiriendo el salmista, se está refiriendo a ese momento cuando el pueblo estaba huyendo de allá de Egipto. Acompáñenme allá un momento a Éxodo, capítulo 14, para que veamos esa escena. Porque esta es la escena que tenía el salmista cuando estaba escribiendo ese salmo. Si Dios no hubiera estado por nosotros, las aguas nos hubieran inundado. Miren a qué se está refiriendo. Éxodo capítulo 14, y específicamente podemos ver
desde los versículos 5 en adelante. El pueblo de Israel había salido de Egipto y mire lo que ocurre. Fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo de Israel huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndole pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo cual los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y vamos a seguir leyendo esa próxima sección, pero piensa por un momento la escena. El pueblo está huyendo, están acampando para seguir la huida hacia la tierra prometida. Faraón se entera de lo que está ocurriendo, levanta todas sus carrozas, su ejército, dirige todo su poder detrás de este pueblo, y miren a dónde los encuentra, acampando junto al mar. ¿Usted sabe lo que ocurre ahí, en esta situación, en esta escena? Está el mar, con todo su poderío, está el pueblo de Israel acampando, y al otro lado, llegando, tienes al gran ejército de Faraón, con todas sus carrozas y poder. Así que, ¿qué salida tenía el pueblo? Ninguna. Por un lado estaba el mar impetuoso, y por el otro lado estaba Faraón furioso, buscando la manera de destruir a este pueblo. Así que al parecer no había forma de que este pueblo, usted puede terminar la historia allí y dice, pues Faraón lo destruyó, simplemente, no hay de otra. Pero miren lo que ocurrió, mis hermanos. La historia continuó. Dios anima a Moisés para que le recuerde al pueblo las promesas. Pero miren entonces lo que dice el verso 16, lo que Dios le dice a Moisés: alza tú la vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Parecía que estaba todo perdido. Dios entonces proveyó una salida. Parecía que las aguas los iban a inundar y iban a morir o a manos de Faraón o ahogados en ese mar. Pero Dios proveyó un camino. Así que cuando en el Salmo 124 David está diciendo, si Dios no hubiera estado con nosotros, las aguas nos habrían inundado, se está refiriendo a esta escena. Pero usted sabe que el mismo David pasó por muchos momentos similares, donde estuvo a punto de perecer, donde su vida estuvo a punto de terminar, porque sus enemigos lo estaban persiguiendo. Y él vio el cuidado de Dios por su vida. Quieren ver una historia, miren, en 1 Samuel capítulo 23. Cuando David está escribiendo estas palabras que estamos viendo en el Salmo 124, él tiene en mente todas estas cosas. El cuidado que Dios tuvo para preservar al pueblo y que no pereciera allá en Egipto, saliendo de Egipto, pero también por su propia vida. Usted sabe que David fue o comenzó a ser perseguido por Saúl. David era este jovencito pastor de ovejas que de momento derrota a un gigante porque pone su confianza en el Señor. Saúl, el rey de Israel, lo llama para su corte real, pero Saúl comienza a tener celos de él. Y usted sabe que dice que hay momentos donde estaba allí David tocando su arpa, o David estaba cerca en la corte real con Saúl, y dice que Saúl sacaba una lanza y de momento se la tiraba. Y falló en muchas ocasiones. Bueno, en todas las ocasiones Dios preservó la vida de David. Así que Saúl comenzó una gran persecución. David tuvo que huir, esconderse en cuevas incluso, para preservar su vida. Pero miren esta escena, para mí es una de las favoritas, de mis favoritas del Antiguo Testamento sobre el tema que estamos hablando hoy. Miren lo que dice 1 Samuel, capítulo 23,
Y miren del verso 24 al 29. Cuando David escribe el Salmo 124, el Salmo que estamos estudiando hoy, él estaba pensando de seguro en una escena como esta. Primera de Samuel, capítulo 24, capítulo 23, y los versículos 24 al 29. Dice así: y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl, miren esta escena, imagínensela por un momento, verso 26. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlo. Y usted dice, ese es el momento más alto de la historia, el pico. ¡Wow! ¿Qué va a ocurrir? Por un lado viene David, por otro lado viene Saúl. Saúl le hace una encerrona a David. Ahí se acaba la historia de David. Pero miren el verso 27. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra de los filisteos. Considera por un momento y piensa lo que ha ocurrido aquí, mis hermanos. Una vez más, David ve esa mano providente de Dios preservando su vida. Lo mismo que está diciendo en el Salmo 124. Ayer le está diciendo, si no hubiera estado Dios por nosotros, si Él no me hubiera cuidado, si Él no estuviera dándome su favor y su provisión, nos habrían tragado vivos. Él lo vivió. En ese monte, cuando el ejército de Saúl le hizo una encerrona, por un lado estaba subiendo el ejército de David, por el otro el de Saúl, pero ya había una encerrona, ya era seguro que iba a morir David allí probablemente. Y en ese mismo instante le llega un mensaje, no un mensaje de texto. Imagínense a Saúl si lo tuviera en esa época su dispositivo, pero lo que tenía un mensajero al lado que hacía la misma función. En ese mismo instante le llega un mensaje a él, a Saúl, y le dice: oye, detente de seguir buscando a David, aunque lo tenemos en una encerrona, porque los filisteos han atacado. Hermano, ¿quién permitió que ese día, a esa hora, en ese momento atacaran a los filisteos? Para que Saúl entonces se tuviera que ir a atender a los filisteos y dejar a David tranquilo. Hermano, fue el Señor. Y cuando usted vuelve, y vaya conmigo y regresa ahí para ya ir terminando, y cuando usted vuelve al Salmo 124 y ve esta hermosa verdad que está diciendo David, usted sabe a qué él se está refiriendo por esta historia y muchas más en las cuales él fue preservado. Si no hubiera estado el Señor por nosotros, nos habrían tragado vivos los enemigos, decía él. Y noten cómo culmina este verso o este pasaje del Salmo 124 en el verso 8. Luego de reflexionar en ese cuidado providencial de Dios y en ese favor de Dios para con él, termina diciendo lo siguiente el salmista David: nuestro socorro está en el nombre de Jehová, en ningún otro lugar. Nuestro socorro, nuestro refugio, nuestro lugar seguro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Hermano, ¿por qué él puede decir algo como lo que dice en el verso 8? Porque él lo había vivido, lo acabamos de ver, y porque el mismo pueblo de Israel, el pueblo que estaba cantando esta canción originalmente, era un testimonio vivo de eso. Pero usted sabe qué, miles de años después de que se haya escrito esto, incluso usted también puede ser un testimonio de esta verdad y puede unirse a ese cántico del verso 8. Usted ha visto el cuidado providencial de Dios en su vida. Usted está consciente de que si Dios no hubiera estado con usted, probablemente no estuviera aquí hoy, porque en muchas ocasiones Dios lo ha librado. Y usted puede terminar diciendo con el salmista y con el pueblo entero cuando iba cantando esta canción: nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Ahí estoy seguro, Él es mi refugio, Él lo ha sido. Ese Jehová que hizo el cielo y la tierra. ¿Por qué está esa última frase ahí? Mi hermano, es una referencia al Dios poderoso. Porque simplemente la idea del Dios que hizo el cielo y la tierra automáticamente debe traer la imagen
a nosotros de que si Dios hizo el cielo y la tierra, ese Dios tiene que ser muy poderoso. Todavía nosotros estamos tratando de entender cómo funciona el sol. Hay teorías, hay investigaciones del campo de la astronomía muy interesantes, pero tratamos de entender cómo eso está ahí. Y usted se pregunta incluso, ¿y cómo no se gasta? ¿Y cómo no se quema? ¿Y cómo sigue funcionando? Es el sol de nosotros, pequeñito comparado con otros planetas más grandes, otros soles más grandes que se han descubierto en el universo. Así que la imagen que se quiere presentar aquí de el que te cuida, el que es tu socorro, el que es tu refugio, es el que hizo el cielo y la tierra y toda la creación. Esa imagen de que cuando tú ves toda la creación, tú te sientes pequeño y tú dices, wow, el que hizo eso tiene que ser muy poderoso. Porque si yo todavía no entiendo, si yo creo que eso es una máquina de combustión lo que hay ahí del sol, y yo no lo entiendo muy bien, el que hizo eso tiene que ser muy poderoso. Imagínate entonces el que hizo el universo entero, que es lo que está queriendo describir aquí. Aquel que es el creador de todas las cosas, ese es el que nos socorre. Ese es el que se presenta como nuestro refugio. Ese es el que está con nosotros mostrándonos su favor, su cuidado, de una forma inmerecida, mi hermano. Porque no pensemos ninguno de nosotros hoy que usted merece el cuidado de Dios. No pensemos nosotros que merecemos que Dios nos cuide o que Dios nos provea. Mi hermano, no es porque nosotros lo merezcamos, por gracia de Él. Es porque Él quiere, es porque Él nos ama. Y tú sabes por qué Él nos ama, no porque usted tenga dinero, porque sea más bonito, porque haga muchas obras de caridad. Dios lo ama por pura elección de Él, porque Él así lo escogió. Eso debe sorprendernos todos los días en nuestra vida. Todos los días me debe sorprender que Dios, el que hizo los cielos y la tierra, ese Dios poderoso, me ame a mí, siendo yo un vil pecador. Así que al final de cuentas, mi hermano, consideremos esta verdad en esta mañana. Podemos nosotros traer una aplicación ya para terminar, aterrizarlo a dónde estamos hoy como iglesia. Y recordar que en Cristo su iglesia hoy encuentra ese socorro, ese refugio. Él es quien guarda la iglesia. Cristo es el que le muestra el favor y el cuidado a su iglesia. El creyente puede siempre estar seguro en Jesús porque ya Cristo ha vencido, mi hermano. Lo decía el pastor Edgardo en el devocional, porque Él venció la muerte y el pecado. Entonces su iglesia ahora ha vencido. Qué dulce paz debe traer al corazón de todo ser humano considerar esa hermosa verdad de que Cristo es el que guarda a su iglesia, el que protege a los suyos. Así como el salmista en este Salmo 124, en esta mañana nosotros podemos reconocer, mi hermano, que si Jesús no estuviera de nuestro lado o a nuestro favor, aún todos nosotros estuviéramos perdidos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Si no tenemos a ese Salvador glorioso de nuestra parte, hoy estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. No habría esperanza para nosotros. Si Él no guardara a su iglesia, no hubiera pasado el siglo I. Usted sabe que yo comienzo mi curso de historia de la iglesia haciendo una referencia. Y algo que en ese día vayamos todos a la Escritura, vayamos a varios pasajes partiendo de Mateo 16, 18, que dice que Dios hizo una promesa, o Jesús hizo una promesa de preservar su iglesia. Y yo le digo a los estudiantes, oye, hoy nosotros estamos aquí 2022 años después de que ocurrieran esos eventos, más o menos. Simplemente esto, el que 2022 años después estemos estudiando una clase de historia de la iglesia, nos habla de que Dios ha cumplido su promesa. Nos habla de que Dios ha preservado por 2000 años a su iglesia, de que Él le ha mostrado su favor. Por este pasaje, mi hermano, también nos invita a reflexionar en la realidad nuestra de cada día, de que si su gracia no hubiera estado con nosotros, si su gracia no nos hubiera alcanzado, ¿dónde estaríamos cada uno de nosotros hoy? Tú te puedes poner en el lugar del salmista o de David y hablar, orar, cantar este Salmo 124 y aplicarlo a tu vida.
Y tú puedes decir, si Dios no hubiera estado por nosotros, si Dios no hubiera estado por mí, si Dios no me hubiera mostrado su cuidado, su favor, si Dios no me hubiera mostrado su gracia, ¿dónde estaría yo hoy? Vivo nos hubieran tragado los enemigos hace mucho tiempo. Estuvieran muertos mis delitos y pecados, hundidos, sin esperanza. Pero usted sabe que lo cambia todo. Lo que dice Pablo en Romanos 8:31, que pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué hermosa verdad, mi hermano, para que usted considere en esta mañana. Si Dios es por nosotros, si Dios ha mostrado su favor, lo vimos con el pueblo de Israel, en Salmo 124, pero tú hoy como iglesia puedes también decir lo mismo. Si Dios es por nosotros, ¿y a qué se está refiriendo Pablo allá en Romanos 8:31? Dios por nosotros, se está refiriendo a Cristo, a que Dios mostró su favor, de que cuando tú no tenías esperanza de salvación, cuando tú estabas perdido en tu pecado, Dios hizo algo, Dios mostró, intervino, mostró su favor. Y no hay una muestra más grande del favor de Dios que enviar a su Hijo para morir por pecadores como tú y como yo, que no lo merecían. Así que si Dios es por nosotros, si ya nos dio esa muestra más grande de que su favor está con nosotros, podemos decir como Pablo, ¿quién contra nosotros? Dios con nosotros, ese es Emmanuel, Cristo. Dios con nosotros siempre implica para el creyente Dios por nosotros. Es un juego de palabras, pero miren la idea. El Dios con nosotros siempre implica para el creyente Dios por nosotros. Si ya Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo, eso implica que ya su favor está de nuestra parte. Ahora tenemos que depender de Él todos los días y simplemente considerar y descansar en su cuidado. Mi hermano, ese es el único lugar donde encontramos socorro, refugio. Y si estás aquí en esta mañana y no has conocido a Jesús, es importante que reconozcas hoy que el único lugar donde tú vas a encontrar el favor de Dios es en Cristo. No hay otro. No vas a encontrar el favor de un Dios santo por medio de tus propias obras. No vas a encontrar el favor de un Dios santo siendo bueno o tratando de ser una buena persona, como se define allá afuera ese término. No vas a encontrar el favor de Dios de otra manera que no sea allí en la cruz, que no sea encontrarlo en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros. Hermanos, reflexionemos en esta mañana sobre cómo esta verdad gloriosa del Salmo 124 ha transformado nuestra vida. Y te invito a que hagas el ejercicio y continúes pensando todos los días. Llévate este Salmo 124, considéralo esta tarde. Mañana levántate en la mañana y lo primero que puedes hacer, te invito, mi hermano, es: oye, si Dios no hubiera estado conmigo, tú hubieras sido de mí, como dice este Salmo 124. Pero como Él me acompaña, como Él ha mostrado su favor en Cristo y como me muestra su favor todos los días, yo puedo decir: mi socorro está en el nombre de Jehová. Bendito sea el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, somos corregidos, animados, fortalecidos, Señor. Gracias porque a través de ella tú nos recuerdas estas hermosas verdades. Tú nos recuerdas que tú eres el que nos sostiene. Tú nos recuerdas, como le recordaste a ese pueblo de Israel, que si ellos estaban vivos, era porque tú los estabas preservando. Era porque tú los estabas cuidando. Oh Señor, que a la luz de esta palabra y de este Salmo 124 que estudiamos hoy, todos nosotros podamos considerar en esta mañana esta verdad. ¿Qué hubiera sido de mí si no te tuviéramos a ti, Señor? ¿Qué hubiera sido de mí si no tuviera tu gracia que me alcanzó un día? ¿Qué hubiera sido de mí sin tu cuidado? Sin ese cuidado providencial que todos los días me das, sin ese favor providencial que todos los días nos das. ¿Qué hubiera sido de nosotros, Señor, si no nos hubieras cuidado todas esas veces? Que parecía que nuestros planes se estaban interrumpiendo, que parecía que nuestra agenda se estaba interrumpiendo, pero eras tú, Señor, preservando nuestra vida de algún peligro. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Pero gracias porque hasta aquí hemos llegado, Señor, porque tú nos has sostenido. Gracias porque el favor más grande
la evidencia más grande de que Dios está por nosotros es lo que hiciste en la cruz, enviando a tu Hijo Jesús para morir en nuestro lugar. Nosotros los pecadores, los que merecíamos la muerte eterna, merecíamos estar allí, pagando el precio, pero tú enviaste a tu Hijo para que fuera nuestro sustituto, y Él pagó el precio y murió en nuestro lugar. Gracias, Señor, porque si nos ha mostrado ese favor tan grande, hoy podemos descansar en paz, tranquilos, de que tú nos cuidas, de que tú nos sostienes. Que todos podamos decir, como al final terminó cantando este pueblo, nuestro socorro está en el nombre de Jehová. No hay otro lugar. Nuestro socorro, nuestro refugio, nuestro lugar seguro, no hay otro. Está ahí. Ese Dios poderoso, todopoderoso que hizo el universo. Ahí está nuestro cuidado. Y en Él descansamos. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Grábala en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. En esta mañana, hermano, yo te invito a reflexionar, a considerar esta verdad. Así es necesario grabarla en tu celular, tomarla en una hoja de papel aparte, pero te invito a que hagas el ejercicio. Considéralo, recuérdalo constantemente de no haber estado el Señor por nosotros, de no haber estado el Señor por mí, mostrarme su cuidado, su gracia, su favor todos los días, donde estuviéramos en este día. Que todos los días podamos reflexionar como iglesia de que Dios nos ha preservado. Puedas mirar tu familia y puedas ver eso, cómo Dios ha preservado tu familia. Puedas mirar tu vida incluso, como decíamos hace unos minutos, y puedas decir, si Dios no me hubiera alcanzado con su gracia, con su favor, con su salvación, ¿dónde yo estaría hoy perdido y sin esperanza? Pero bendito sea el Señor, como terminaba diciendo el salmista, ese socorro nuestro, de nuestro refugio que nos ha sostenido y que nos ha mostrado su gracia y su favor en Cristo, nos lo muestra todos los días. Pero también, si estás aquí en esta mañana, considera delante de Dios. No hay otro lugar donde tú encuentres el favor de un Dios santo. Tú no tienes los méritos, yo no los tengo. Somos pecadores. Hemos fallado contra Dios. Nos hemos rebelado contra Él. Y la única forma de yo poder otra vez tener una relación con Dios, la única forma de yo obtener el favor de Dios es a través de Cristo. Y en esta mañana tú puedes obtener el favor de Dios que se obtiene en Cristo solamente poniendo tu fe en Jesús, descansando en Él, diciéndole: Señor, reconozco, lo he escuchado una vez más, el mensaje del Evangelio en esta mañana, y reconozco que no puedo salvarme a mí mismo. Y te pido que me salves hoy. Reconozco que no hay un lugar donde yo encuentre tu favor que no sea allí en la cruz. Y si tú estás aquí en esta mañana, Dios te trajo un propósito para recordar esa verdad. Si es la primera vez que vienes o si has venido muchas veces, pero hoy Dios está utilizando este mensaje para hablarte y recordarte esta verdad, es importante que la consideres y no te vayas de este lugar sin considerar delante de Dios tu alma. Sin considerar delante de Dios si hoy tú tienes ese favor que se obtuvo en la cruz del cual estamos hablando. ¿Cómo obtenerlo? Quizás te pregunte. No hay que firmar un papel, no tienes que hacer fila en algún lugar, solamente poniendo tu fe en Jesús, solamente reconociendo hoy que lo necesitas, comenzando a vivir para Él de hoy en adelante. Y usted sabe que vas a experimentar, vas a comenzar a experimentar todos los días ese cuidado providencial que Dios tiene para con sus hijos, para con su pueblo. Esa promesa de que Dios iba a preservar a su pueblo. Si ahora eres parte del pueblo de Dios, la vas a experimentar. Pero solo la experimentan aquellos que están en Cristo. Por eso te invito a venir a Jesús en esta mañana. No te vayas de este lugar. Si alguien te invitó, habla con esa persona, acércate a nosotros. Si eres de los que llevan mucho tiempo ya, algunos domingos visitándonos, o mucho tiempo incluso, no te vayas de este lugar sin considerar delante de Dios en esta mañana lo que hemos hablado.
Pero que el Señor nos ayude, mi hermano. Porque el trabajo general de nosotros como iglesia es recordarle también esto al mundo. No hay un lugar donde encontremos el favor de un Dios santo que no sea en la cruz, que no sea en Cristo. Que el Señor nos dé la pasión para eso. Este viernes hay un taller aquí en la iglesia donde se discutirá el tema del evangelismo, donde se nos dará aún más herramientas para seguir preparándonos cada uno de nosotros para esa tarea de ir y llevar este evangelio, de ir y decirle a todo el mundo allá afuera que el favor de Dios se encuentra en Jesús, y de ahí en adelante podremos disfrutar de ese cuidado providencial de Él para nuestra vida. Así que, mi hermano, que el Señor nos ayude a vivir a la luz de su palabra y a seguir meditando en las verdades que estamos considerando en este día. Así que agradecemos al Señor por este tiempo, por su palabra. Agradecemos al Señor por un día más que nos permite estar reunidos como iglesia. De mucho gozo es poder ver entre nosotros a nuestra hermana Evelyn después de ese tiempo de operación y verla caminar por ahí. No, a veces usted da por sentado, y yo doy por sentado muchas cosas, pero la salud, algo que está hoy, en este momento, la estamos disfrutando, pero no sabemos de aquí a una hora o a cuánto ocurre una enfermedad, una situación difícil en nuestra vida, que cambie nuestro diario vivir incluso. Así que primero dele gracias a Dios por su salud si la tiene hoy, cuídese, presérvela con la ayuda del Señor. Pero también aún en los momentos de enfermedad reconozca que Él está con usted. Y si algo nuestra hermana Evelyn puede decir, ha sido eso. Y de verdad que estamos bien agradecidos de verla entrar por ahí. Fue un gozo grande. Así que gócese con ella también en esta mañana y de ver a nuestro hermano Manuel también. De igual manera nos gozamos, ya el pastor Edgar lo saludó, pero nos gozamos con María Ángel, lo bueno que está aquí con nosotros. Siempre una bendición que estés acá con tu familia, que Dios te dio específicamente natural, y tu familia sobrenatural, o sea, la familia de lo que era la familia extendida, la familia de la iglesia. Así que siempre una bendición. De igual forma, mi hermano, yo los invito antes de irnos en este día a orar por la salud de algunos hermanos que se nos han pedido, que nos han presentado peticiones de oración. Recuerden, los miércoles estamos aquí, los animamos a venir, estamos tomando ese estudio de mayordomía, pero estamos sacando un tiempo para orar. Así que venga los miércoles a orar. Como iglesia los domingos a las 9 de la mañana, es un tiempo que es de bendición también. Venga, acérquese de 9 a 9 y media, estamos teniendo un tiempo de oración. Todo aquel que quiera llegar, pues estamos teniendo ese tiempo todos los domingos de 9 a 9 y media para orar. Usted ahí se sienta, busca su lugar y ora delante del Señor para empezar el día. Así que vamos a presentar estas peticiones al Señor. Siga orando por el hermano Joaquín. Usted sabe, se encuentra hospitalizado, ha tenido una mejoría, pero todavía tiene muchos retos que le quedan. Así que siga orando por él, para que el Señor le dé sabiduría, le dé sanidad completa, pero también lo ayude a tomar las decisiones que tenga que tomar y que le dé sabiduría en todo lo que tiene que ver con su vida. Así que ore por él. Si hay necesidades, yo sé que algunos de ustedes lo han ido a visitar y damos gracias a Dios por eso, pero si hay algunas necesidades que él tenga, yo le invito también a que usted se haga disponible. Quizás más adelante necesidades en su misma casa, que podamos ayudarle cuando regrese. Así que, pero hágase disponible para que podamos bendecir a este hermano, que yo sé que él quisiera también estar acá con nosotros hoy. Así que siga orando por él. De igual forma, siga orando por la hermana Ada. Yo hablé ayer con ella y ha tenido unos percances de salud, así que siga orando por ella, siga animándolo. Usted ve que ella, por lo menos a mí, yo sé que a veces también en los grupos, ella comparte algunas reflexiones, algunas imágenes con mensajes del Señor, aún en su situación. Ella está en una situación muy difícil de salud, así que sabe que ella está en tratamiento contra el cáncer y tiene muchas situaciones difíciles en este momento y necesita que sigamos orando por ella, por nuestra hermana Ada. De igual forma, por Robert y Marisa, no dejen de orar por ellos. Robert ha tenido su salud comprometida, por eso usted no lo ha visto aquí, así que siga orando también por la salud de nuestro hermano Robert. De igual forma, por milagros, que tiene un estudio esta semana, se nos pide por Emo, esposa de David, mamá de Rose, así que oramos también por ella. Oramos por
Carmen y Vico son las hermanas de Lucy que están aquí, que vienen constantemente aquí, se encuentran enfermas. Estas son algunas peticiones que se nos presentan. Elizabeth, Camila, compañera de María Ángel, y Diana Pérez, sobrina de Walter. Así que ore por estas peticiones para que el Señor, de acuerdo a su voluntad, continúe obrando, para que el Señor traiga sanidad, si es su voluntad, sobre ellos y los ayude en esta hora. Hágales saber que son bienvenidos a la visita en esta mañana, aquellas que vienen con tu hermana Marilis, aquellos que vienen, son vecinos de Virgen y Papa, así que qué bueno que estamos otra vez con nosotros, bienvenidos siempre, pero hágales saber hoy que es bienvenido también. Hermano, vamos a aquel que pueda acompañarme para estar de pie y culminar en esta hora, vamos a orar. Recuerda acercarse a la hermana Rose si usted quiere participar el 3 de septiembre. No van a ser juegos extremos, así que no se preocupe. Usted diga, no, yo no voy allá porque eso no se preocupe. Se ha considerado todos esos factores, pero va a ser un día de bendición. Así que acérquese si usted quiere estar ese día o si usted quiere aprovechar ese día para hacerlo como una oportunidad evangelística e invitar a alguna dama, alguna amiga. Así que vamos en esta hora a orar por esta situación. Señor, gracias te damos nuevamente por este día, gracias por el privilegio que nos da de estar en tu casa, gracias por el privilegio que nos da de unirnos como iglesia, Señor, de disfrutar que Evelyn está con nosotros, Mangual, que Mariachi está con nosotros. Es un gozo, Señor, disfrutar cuando hermanos que no han podido estar por algún tiempo, por diferentes razones, nuevamente están entre nosotros, Señor. Y gracias por la salud que le has dado y el cuidado que has tenido para con ellos. Pero mira, en esta hora, Señor, te pedimos, hay muchos otros hermanos nuestros o familiares que están enfermos hoy, que tienen situaciones de salud. Los hemos presentado, Señor. Quizás hay otros que no hemos hablado en público, pero tú los conoces, Señor. Te pedimos en esta hora que tú los visites, que tú estés con ellos de manera especial, que tu mano, Señor, de favor, de misericordia los acompañe. Aquellos que tengan que hacerse estudios pronto, Señor, o que estén pasando hoy por una situación difícil de salud, o que estén en el hospital como Joaquín, ayúdales, Señor. Sosténlos en medio de este tiempo difícil, dale sabiduría, guárdalo a ellos y a sus familias en este tiempo difícil, que sobre todas las cosas puedan ver tu mano, puedan ver tu cuidado, Señor, durante este tiempo que estén pasando. Gracias por cada familia de la iglesia, cada hermano, Señor, mi Dios. Te pedimos que nos sigas dando sabiduría, dirección para vivir como familia, como tú quieres, Señor, que nosotros vivamos, Señor. Te presentamos la actividad del viernes. Glorifícate, Señor, permite que sea de crecimiento para nuestra vida, que sigamos aprendiendo de cómo llevar tu palabra, evangelizar, Señor, a otros. Gracias por las visitas que nos acompañan hoy, un privilegio recibirle, bendícele, cuídale, Señor, provéele, pero sobre todas las cosas, si alguno de ellos no te ha conocido, Señor, que sea el día de salvación según tu voluntad, que puedan escuchar, meditar en tu palabra, Señor, y seguir conociéndote a través de tu palabra. Ese es el favor más grande que pueden tener, Señor, es hallarte a ti y estar en ti, en Cristo. Gracias, Señor, por este día. Sigue bendiciendo el tiempo juntos. Te pido que nos lleves con bien hasta nuestros hogares, nuestro destino. Y de igual forma te pedimos por la ofrenda, utilízala para tu honra y gloria, para la expansión de tu reino, Señor. Y gracias por el privilegio que nos das de ofrendar. En tu nombre, Jesús, oramos y te damos gracias. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga. Amén.